porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, declara el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Mira, hijo, déjame contarte algo como si estuviéramos sentados en una cocina sencilla, con una taza caliente entre las manos, de esas que reconfortan más el alma que el cuerpo. Hace unos años, conocí a un hombre, podría ser tú, podría ser cualquiera, que un día se encontró viviendo lejos de su tierra. No fue una aventura romántica ni un viaje soñado, fue una decisión necesaria, de esas que se toman con el corazón apretado, pensando en el mañana, aunque el hoy duela. Ese hombre trabajaba, cumplía, se levantaba temprano, pero había algo que nadie veía. Cada vez que pasaba frente a un restaurante y sentía un olor que no era el de su infancia, algo dentro se le encogía. Cada vez que escuchaba acentos distintos, recordaba las voces de su casa. Extrañaba las comidas sencillas, las costumbres pequeñas, los saludos conocidos, el ruido de su gente. Y sin darse cuenta, empezó a preguntarse cosas que nunca antes se había preguntado. ¿Quién soy yo aquí? ¿Valgo lo mismo lejos de mi tierra? ¿Se me quedó la vida atrás? Y ahí, sin notarlo, su autoestima empezó a resquebrajarse. No porque fuera débil, no porque le faltara fe, sino porque el desarraigo cansa. Porque hay nostalgias que no se explican, solo se sienten. Y porque cuando uno extraña profundamente, también empieza a dudar de sí mismo. Tal vez tú sabes de lo que hablo. Tal vez hay días en que comes, pero no te sabe igual. Días en que sonríes, pero no con la misma fuerza. Días en que te preguntas si tomaste la decisión correcta, si Dios no se habrá equivocado contigo. Y déjame decirte algo con la voz tranquila de quien ya ha visto muchas despedidas. Sentir eso no te hace menos espiritual, te hace humano. Yo he escuchado a muchos hermanos decir, hermana, yo confío en Dios, pero extraño tanto. Y lo dicen bajito como si fuera un pecado, como si la nostalgia fuera falta de fe, pero no lo es. Extrañar no es renegar, extrañar es amar, y Dios no se ofende por un corazón que ama su historia. Ahora déjame llevarte un poquito más atrás, a una historia que no es tan distinta a la tuya, aunque ocurrió hace miles de años. El pueblo de Israel también conoció lo que era estar lejos, muy lejos. Fueron llevados a Babilonia, arrancados de su tierra, de su templo, de sus comidas, de sus fiestas, de su idioma. No se fueron porque quisieran, se fueron porque la vida los empujó. Imagínatelos allá, rodeados de costumbres que no entendían, comiendo lo que no reconocían, escuchando canciones que no eran las suyas. Muchos de ellos se preguntaron lo mismo que tú te preguntas hoy. ¿Seguimos siendo el pueblo de Dios aquí? ¿O Dios solo nos bendecía cuando estábamos en casa? Y es justo ahí, en ese contexto de nostalgia y pérdida, donde Dios les habla. No les dice, dejen de llorar. No les dice, sean fuertes. Les dice algo mucho más profundo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, como diciendo, aunque ustedes estén confundidos, yo no lo estoy. Mira qué delicado es Dios. Él no niega el dolor, pero tampoco deja que el dolor defina el futuro. Porque cuando uno está lejos, el enemigo aprovecha para susurrar mentiras, que ya no eres el mismo, que perdiste tu lugar, que aquí solo sobrevives, pero no vives. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a encogernos por dentro. Hijo, cuando una persona pierde la conexión con su origen, corre el riesgo de olvidar su valor. Y eso también pasó en la Biblia. Moisés, por ejemplo, tuvo que huir de Egipto. Se fue con miedo, con culpa, con el corazón roto. Pasó años en el desierto, cuidando ovejas que no eran las suyas, viviendo una vida que no parecía la que Dios le había prometido. Y estoy segura que más de una noche miró las estrellas y pensó,
¿Esto es todo? ¿Aquí se acabó lo que yo era? Pero Dios no había terminado con él, solo lo estaba formando en silencio. Y eso quiero que entiendas hoy, con suavidad, sin prisa, que el lugar donde estás no define lo que vales, que tu identidad no depende del sabor de la comida ni del sonido del acento que te rodea. Tu identidad está escondida en Dios y esa nadie te la puede quitar. Hay algo muy peligroso que sucede cuando extrañamos demasiado. Empezamos a idealizar el pasado y a desvalorizar el presente. Pensamos que antes éramos alguien y ahora solo somos el que se fue. Pero Dios no ve así. Dios no te llama el que se fue. Dios te llama el que está en proceso. Y aquí déjame decirte algo como madre espiritual. No te avergüences de llorar tu tierra. No te avergüences de extrañar tu comida, tus costumbres, tu gente. Eso habla de un corazón sensible, no de un corazón débil. Lo que sí debemos cuidar es no permitir que la nostalgia nos robe la esperanza. Porque hay hermanos que, sin darse cuenta, empiezan a vivir con el alma mirando hacia atrás. Trabajan, cumplen, pero ya no sueñan. Y cuando se pierde la visión de futuro, la autoestima se cae. Uno empieza a pensar, yo ya no soy importante, solo estoy pasando el tiempo. Pero escúchame bien, con atención y con cariño. Dios no te movió para perderte. Dios no permitió este cambio para borrarte. Si estás donde estás, es porque hay algo que Él sigue escribiendo contigo. Más adelante, en esa misma historia del pueblo de Israel, Dios les dice que construyan casas, que planten huertos, que hagan vida ahí. No porque Babilonia fuera su destino final, sino porque Dios quería que aprendieran a florecer incluso en tierra extraña. Y eso, hijo, es una enseñanza profunda. Florecer lejos no significa olvidar de dónde vienes, significa entender que Dios también habita en los lugares que no elegimos. Y ahora, antes de seguir caminando juntos en esta reflexión, y lo digo con la misma naturalidad que hablaría en la iglesia, antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien veas que está pasando por un mal momento. Tal vez alguien, como tú, necesita escuchar que no estás solo. Volviendo a ti, cuando sientas que tu autoestima se quiebra porque nada se siente como antes, recuerda esto. Tu valor no está en lo que perdiste, sino en aquel que nunca te perdió de vista. Dios no te mide por tu ubicación, te mide por tu corazón. Y te lo dice una mujer que ha visto muchas idas y vueltas, muchos hijos partir y otros volver distintos. Dios no desperdicia ningún exilio. Todo lugar donde Él te permite estar tiene propósito, aunque hoy no lo entiendas. Quiero llevarte ahora con más detalle a esa historia bíblica que se parece tanto a la tuya, porque la palabra no es lejana ni antigua cuando se mira con el corazón abierto. Es la historia de José. Y no me refiero al José idealizado que muchas veces nos contaron, el del final bonito, el del poder y la honra. Quiero hablarte del José real, del proceso, del desarraigo, el del muchacho que perdió su tierra, su comida, su idioma y hasta su nombre. José era joven cuando lo sacaron de su casa. No se fue por decisión propia, fue arrancado, vendido, llevado a un país extraño donde nadie pronunciaba su nombre como su padre lo hacía. Imagínatelo llegando a Egipto, ropa distinta, comidas distintas, costumbres que no entendía. Todo lo que le era familiar quedó atrás en un solo día. Y aquí quiero que pongas atención, porque esto es muy importante. José no perdió su llamado cuando perdió su tierra, pero sí tuvo que luchar para no perderse a sí mismo. Hay una parte de la historia que la Biblia no detalla, pero que yo con los años y con la experiencia de escuchar muchos corazones puedo imaginar. José también extrañó. Extrañó la comida de su casa, extrañó la voz de su padre, extrañó sentirse conocido, y seguramente hubo noches en las que se preguntó, ¿quién soy yo ahora, tan lejos de todo?
porque el desarraigo no solo te cambia el paisaje, te sacude la identidad. Y aquí viene algo delicado, porque cuando uno está lejos y se siente pequeño, es fácil confundir humildad con olvido de sí mismo. José pudo haberse dicho, ya no soy nadie, aquí solo soy un esclavo, pero algo dentro se sostuvo. No fue su fuerza, fue Dios. Aún así, la vida no se lo puso fácil. Cuando parecía que empezaba a adaptarse, lo acusan injustamente y termina en la cárcel. Más lejos todavía, más hondo, más solo. Y ahí, hijo, es donde muchos pierden definitivamente la autoestima, porque no solo estás lejos, sino que además te sientes injustamente tratado. Y tal vez tú no estás en una cárcel literal, pero hay cárcel. El pueblo de Dios, José, Moisés, Daniel, todos tuvieron etapas lejos, y ninguno perdió su valor en el proceso. Lo que sí pasó es que Dios los ensanchó por dentro. Y aquí entra el versículo que quiero que abraces como un ancla, no como una frase bonita, sino como una verdad viva. Jehová estará contigo por donde quiera que vayas. Josué 1:9. No dice, solo cuando estés en casa. No dice, solo cuando todo sea familiar. Dice, por donde quiera que vayas. Eso incluye ese país, esa ciudad, esa mesa donde la comida no sabe igual, ese trabajo donde te sientes extraño. Dios está ahí. Y si Dios está ahí, entonces tu vida sigue teniendo propósito, aunque duela, aunque cueste, aunque extrañes. Ahora déjame hablarte directo al corazón, como lo haría una consejera mayor de iglesia, sin palabras complicadas, sin teorías. Cuando pierdes la conexión con tu futuro, tu autoestima se debilita. Y cuando la autoestima se debilita, empiezas a aceptar menos de lo que mereces, a soñar menos de lo que Dios quiere. Por eso hoy quiero invitarte, con suavidad, a que no te definas por lo que te falta, sino por lo que Dios sigue construyendo en ti. Extrañar tu tierra no te quita valor, pero quedarte atrapado en la nostalgia sí puede robarte la visión. Dios no te pide que olvides de dónde vienes, te pide que confíes hacia donde Él te lleva. Seguimos, hijo, con el mismo tono tranquilo, sin apuros, como cuando uno se sienta a conversar de verdad, sin máscaras. Quiero que hoy hablemos claro, con amor, pero también con verdad, porque hay errores que no se cometen por maldad, sino por cansancio del alma. Y cuando uno está lejos de su tierra, de sus costumbres, de su comida, de su gente, el cansancio se acumula sin que nos demos cuenta. Uno de los errores más comunes que veo, y te lo digo después de muchos años escuchando corazones, es este: confundir la nostalgia con identidad. Extrañar se vuelve tan fuerte que empezamos a creer que eso que extrañamos es lo único que nos define. Entonces pensamos, yo era alguien allá, aquí solo soy un sobreviviente. Y sin decirlo en voz alta, empezamos a tratarnos como si valiésemos menos. Ese error no nace del orgullo, nace del dolor, porque cuando el corazón no encuentra referencias conocidas, busca refugio en el pasado. El problema es que el pasado, cuando se idealiza, se vuelve una cárcel invisible. Y ahí es donde la autoestima empieza a quebrarse, no de golpe, sino poco a poco, como una grieta silenciosa. Otro error muy común es callar lo que duele. Muchos hermanos creen que hablar de la tristeza es falta de fe. Entonces sonríen, cumplen, sirven, trabajan, pero por dentro se sienten vacíos. Y cuando uno no expresa lo que siente, termina creyendo que lo que siente no importa. Y si lo que siente no importa, entonces tú tampoco importas. Y eso es una mentira muy peligrosa. También está el error de compararse constantemente. Miramos a otros que parecen adaptarse mejor, que parecen felices, que avanzan más rápido, y pensamos, algo está mal conmigo. Pero no todos procesamos el desarraigo igual. Hay corazones más sensibles, más apegados, más profundos. Y eso no es una falla, es una característica del alma. Otro error, hijo, es vivir en pausa, como si la vida real fuera a comenzar cuando regreses o cuando todo vuelva a ser como antes.
Entonces no te comprometes del todo, no sueñas del todo, no te entregas del todo. Y sin darte cuenta, tu presente se va vaciando de sentido. Eso golpea fuerte la autoestima, porque el alma necesita propósito para mantenerse viva. Y hay un error más, muy silencioso pero muy dañino: pensar que Dios solo se manifiesta en lo familiar, que Dios estaba más cerca en tu tierra, en tu iglesia de antes, en tus costumbres. Entonces ahora oras menos, esperas menos, confías menos. No porque no creas en Dios, sino porque te cuesta sentirlo cerca en un lugar que no sientes tuyo. Ahora déjame hablarte de la solución, pero no como una receta rápida, sino como un camino que se recorre paso a paso, con paciencia y con gracia. La primera solución es reconocer el dolor sin juzgarlo, decirte la verdad frente al espejo del alma. Sí, extraño. Sí, me duele. Sí, hay días en que me siento perdido. Eso no te hace débil, te hace honesto, y Dios trabaja con la verdad, no con las apariencias. Cuando le das nombre a lo que sientes, le quitas poder al silencio que te estaba desgastando. La segunda solución es recordar quién eres en Dios, no dónde estás. Tu valor no se mudó, tu llamado no se quedó atrás, tu identidad no depende del mapa. Dios no se equivoca de dirección contigo. Si estás ahí, es porque ahí también hay propósito, aunque todavía no lo veas claro. Otra parte importante de la solución es permitirte construir nuevas raíces sin sentir culpa. Hay personas que se castigan por adaptarse, como si disfrutar algo nuevo fuera traicionar su origen. Pero no es así. Dios no te pide que elijas entre tu pasado y tu presente. Él quiere integrarlos, quiere que seas completo, no dividido. También es sanador volver a soñar en pequeño. No grandes planes todavía, no grandes metas, pequeños sueños, mejorar algo, aprender algo, cuidar tu salud, servir en algo sencillo. Cuando uno recupera la capacidad de soñar, la autoestima empieza a levantarse sola, como una planta que vuelve a recibir agua. Y hay algo muy importante: hablar con Dios desde la nostalgia, no esconderla. Decirle: Señor, extraño mi tierra, extraño mi comida, extraño mi gente. Dios no se escandaliza por eso, al contrario, Él se acerca, porque Dios no es solo el Dios de las grandes victorias, también es el Dios de los corazones cansados. Otra solución poderosa es dejar de verte como alguien en pausa y empezar a verte como alguien en proceso. No estás detenido, estás siendo formado. No estás perdido, estás siendo guiado. No estás tarde, estás a tiempo según el reloj de Dios. Cuando empiezas a mirarte así, algo cambia por dentro. Ya no te hablas con desprecio, sino con compasión. Ya no te exiges ser fuerte todo el tiempo, te permites ser humano. Y eso, hijo, sana más de lo que imaginas. Ahora quiero que hagamos una reflexión más profunda, de esas que no se dicen rápido. Escúchame con calma. Dios no desprecia a nadie por extrañar. Jesús mismo lloró. Lloró por una ciudad. Lloró por un amigo. El dolor no anula la fe. Lo que la anula es rendirse al pensamiento de que ya no hay futuro. Tu autoestima no se restaura ignorando el pasado, sino entendiendo que Dios también estuvo ahí y sigue estando ahora. Tú no eres menos porque tu comida no sea la misma. No eres menos porque tu acento ya no encaje. No eres menos porque te sientas extranjero. Eres el mismo hijo amado de Dios, solo que en otra etapa. Y quiero decirte algo con mucha claridad. Dios no te trajo hasta aquí para romperte, sino para ensancharte. Hay dolores que no son castigo, son preparación. Hay nostalgias que no son señal de retroceso, sino de profundidad. Si hoy te sientes sin visión de futuro, no te asustes, la visión se recupera. A veces no vuelve igual, vuelve más madura, más real, más alineada con Dios. Y ahora, llegando al cierre de esta charla, quiero hablarte como lo haría al final de una reunión, cuando ya todos están en silencio y el corazón está sensible. No te rindas contigo, no te trates como si fueras un error, no pienses que tu mejor versión quedó atrás. Dios todavía está escribiendo capítulos contigo.
incluso en esta tierra que hoy te duele. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si te has sentido acompañado, entendido, fortalecido un poquito, te invito a que nos dejes un comentario, a que cuentes cómo te has sentido, porque alguien más puede leerte y sentirse menos solo. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que esté lejos de su tierra y necesite recordar que su valor sigue intacto en Dios. Aquí no manejamos solos, manejamos juntos, sostenidos por un Dios que no abandona, que no se equivoca y que sigue creyendo en ti, incluso cuando tú has dejado de hacerlo un poco.